Te juzgan antes de que hables. Te miden por lo que pareces y por lo que toleras, no por lo que vales. Suscríbete y deja tu like, porque esto te devuelve control. Y comenta, ¿desde qué país me estás viendo? Nadie te evalúa con una balanza pura, te evalúan con atajos. El ser humano no tiene tiempo ni interés en descubrir tu verdad, así que inventa una versión rápida de ti. Una caricatura que le ahorre esfuerzo y le confirme sus prejuicios. Esa caricatura se convierte en tu precio social. Y tú, inocente, crees que te están midiendo por tu talento, tu bondad o tus intenciones. Ahí comienza la tragedia. Esperas justicia en un mercado que solo reconoce señales. El mundo no premia lo que escondes en el pecho, premia lo que proyectas en la superficie. Y si tu superficie es blanda, te asignan un lugar blando. Si tu superficie vacila, te ponen una etiqueta de vacilación. No porque sean malvados, sino porque son perezosos. Y la pereza mental es la reina de las decisiones humanas. Este es el error mental que te condena. Pensar que la gente ve tu interior. No lo ve. La mayoría ni siquiera ve su propio interior. ¿Cómo van a ver el tuyo? Te miran como se mira un cartel en la calle. En 2 segundos, sin detenerse, sin preguntar, sin dudar. Y luego actúan como si ese juicio instantáneo fuera una verdad eterna. En el trabajo, en el amor, en la amistad, incluso en la familia, se repite el mismo ritual. Te miden por el marco, no por la pintura. Y cuando intentas explicar la pintura, ya es tarde, porque el marco ya decidió cuánto respeto mereces. Por eso hay personas mediocres que entran a una sala y ocupan el espacio como si fueran dueñas del aire. Y hay genios que piden permiso con los ojos, como si su presencia fuese una falta. El mundo se traga la actuación con más facilidad que la profundidad. Lo visible gana, lo silencioso se pierde. Tú puedes tener la mente afilada, el corazón leal, la capacidad de construir imperios, pero si tu lenguaje corporal suplica aprobación, si tu voz tiembla buscando permiso, te medirán como a un subordinado. No es una opinión, es una mecánica. Es la física brutal del poder social. Aquí nace el veneno. Cuando te miden pequeño, tú empiezas a vivir pequeño. Ajustas tus palabras, recortas tus ambiciones, suavizas tus límites. Crees que estás siendo humilde, cuando en realidad estás entrenando al mundo para pisarte. Y el mundo aprende rápido, aprende qué puede exigirte, aprende cuánto tardas en decir no. Aprende cuántas veces te disculpas por existir. Aprende si tu mirada sostiene o se cae. Aprende si tu silencio es calma o miedo. Aprende si tu bondad es fuerza o necesidad. Y esa lección, una vez aprendida, cuesta sangre borrarla. Si quieres que este video te sirva como arma y no como entretenimiento, suscríbete y deja tu like. Porque el que solo escucha y no se compromete, vuelve a la calle con la misma cara, y la calle no perdona. Lo que estás descubriendo no es un truco de manipulación barata, es la anatomía del juicio humano. Cuando lo entiendes, dejas de mendigar reconocimiento y empiezas a diseñar percepción. Porque sí, la percepción se diseña, no con mentira, sino con estrategia. No con arrogancia, sino con control. La gente te mide por lo que toleras, porque lo tolerado se interpreta como permitido. Te mide por lo que aceptas, porque lo aceptado se interpreta como merecido. Te mide por lo que callas, porque el silencio se traduce como sumisión. Te mide por la velocidad con la que te corriges a ti mismo frente a ellos, como si su opinión fuera un tribunal. Y entonces el error mental te muerde otra vez. Tú crees que ganarás respeto, demostrando que eres razonable, flexible, comprensivo. Pero el respeto no nace de tu flexibilidad, nace de tu centro. Un centro que no se mueve por cada viento, un centro que no negocia su dignidad.
Los ojos del mundo buscan consistencia, buscan señales claras, buscan a alguien que no pida permiso para existir. Y cuando no lo encuentran, inventan una jerarquía donde tú quedas abajo, no por crueldad, sino por instinto. Los humanos se organizan en rangos sin darse cuenta. No se sientan a planearlo, lo respiran. Se alían con quien perciben fuerte, se burlan de quien perciben inseguro, se aprovechan de quien perciben disponible. Y tú, si no lo notas, te conviertes en recurso de otros, en escalera ajena, en soporte invisible. Este primer golpe es doloroso, pero liberador. No eres medido por lo que sientes, sino por lo que haces sentir. No eres medido por tu narrativa interna, sino por la historia que tu presencia obliga a contar. Si tu presencia dice, aquí hay alguien que se respeta, el mundo ajusta su tono. Si tu presencia dice, aquí hay alguien que se disculpa por estar, el mundo te cobra esa disculpa con intereses. Así funciona, y negarlo es seguir ciego. El juicio social no se forma con tus palabras, se forma con tu energía. Las palabras llegan tarde, como una explicación después del golpe. Primero llega el impacto, la forma en que ocupas el espacio, la calma o ansiedad que derramas, la autoridad o fragilidad que se te escapa por los gestos. Y el cerebro ajeno, ese juez apurado, decide en un instante, aliado o amenaza, líder o seguidor, presa o depredador. No lo hacen pensando, lo hacen sintiendo, y ese sentimiento se viste luego de argumentos para parecer racional. Por eso el error mental es tan venenoso. Tú intentas convencer con lógica a personas que ya te sentenciaron con instinto. Te esfuerzas por ser entendido, cuando lo que falta no es comprensión, sino percepción. Crees que si muestras tu competencia, te respetarán. Pero la competencia sin presencia se vuelve servicio. La inteligencia sin límites se vuelve utilidad. La bondad sin firmeza se vuelve permiso para abusar. Y ahí nace esa sensación que te persigue. Haces más, entregas más, ayudas más, pero recibes menos. No es mala suerte. Es que te midieron como herramienta, no como fuerza. La mayoría vive creyendo que el respeto se gana con méritos. Esa es la mentira que mantiene a los nobles obedientes y a los audaces dominando. Los méritos importan, sí, pero solo después de que tu presencia establece una frontera invisible. Sin esa frontera, tu mérito es saqueado. Te aplauden cuando les conviene y te minimizan cuando estorbas. Te llaman humilde para mantenerte abajo. Te llaman intenso para justificar su cobardía. Te llaman difícil cuando por fin dejas de ser fácil. Y si tú no entiendes el juego, confundes sus etiquetas con tu identidad. El juicio inicial se alimenta de un detalle, la coherencia entre lo que dices y lo que toleras. Si dices que te respetas, pero te ríes cuando te humillan, el cerebro ajeno registra la verdad, no te respetas. Si dices que tienes límites, pero los negocias por migajas de afecto, el cerebro ajeno aprende. Tus límites son decorativos. Si afirmas que eres valioso, pero aceptas sobras, el mensaje real es brutal. Tú mismo te vendes barato y el mundo compra barato. Siempre. Porque nadie paga caro por lo que tú mismo liquidaste. Aquí aparece el mecanismo más cruel. La gente no te mide por lo que anuncias, te mide por lo que permites en tu peor momento. Cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando tienes miedo de perder, cuando quieres agradar, ahí se revela tu precio. Y no importa cuánto hables de autoestima, importa cuánto sostienes tu centro cuando tiembla el suelo. El mundo huele la incoherencia como un animal huele la sangre. Y cuando la huele, ataca o se aprovecha. A veces con violencia abierta, a veces con sonrisas. Si quieres seguir avanzando conmigo, suscríbete y deja tu like ahora, porque este punto separa a los que despiertan de los que vuelven a dormir.
Hay una razón por la que ciertos rostros reciben respeto incluso en silencio. No es belleza, no es suerte, no es magia. Es una señal aprendida. No estoy disponible para tu desorden. Esa señal no necesita gritos. Se transmite en la forma de mirar, en la pausa antes de responder, en la ausencia de prisa por justificarte. La prisa por justificarte es un acto de subordinación. El que se justifica demasiado se declara culpable ante un tribunal que no debería existir. Y aquí se rompe otra ilusión. Ser agradable no es ser respetado. Muchas veces es lo contrario. El agradable sin columna se vuelve cómodo, y lo cómodo se usa. Lo cómodo se deja para después. Lo cómodo se pisa sin remordimiento. En cambio, el respetado puede ser amable, pero su amabilidad no suplica, concede, no busca aprobación, administra cercanía. No entrega todo, selecciona, y esa selección crea escasez. La escasez crea valor. Así de simple y así de brutal. Cuando te midan, te medirán por tu relación con el conflicto. Quien huye del conflicto se vuelve administrable. Quien lo enfrenta con calma se vuelve impredecible en el buen sentido. No porque sea caótico, sino porque no está domesticado. Y el mundo teme lo que no puede domesticar. Respeta lo que no puede empujar. Observa con cuidado. Los abusadores rara vez atacan al más débil físicamente, atacan al que perciben dispuesto a ceder, porque el verdadero músculo en la sociedad no es el cuerpo, es la firmeza, y la firmeza se nota sin necesidad de amenaza. Por eso, la pregunta real no es por qué te miden mal, sino qué señales estás emitiendo sin darte cuenta. Tu tono cuando pides algo, tu risa cuando te incomodan, tu manera de aceptar interrupciones, tu necesidad de explicar tus decisiones, tu disposición inmediata a ayudar incluso cuando te perjudica. Son señales silenciosas, y las señales silenciosas gobiernan más que los discursos. El mundo entiende el idioma de lo no dicho. El error mental que gobierna la mirada ajena tiene un nombre que casi nadie pronuncia. Confunden tu paciencia con debilidad. Y tú, por dentro, te dices que eres maduro, que no vale la pena discutir, que prefieres la paz. Pero el mundo no ve tu filosofía, ve tu conducta. Y la conducta repetida se convierte en permiso. La paciencia verdadera es un lujo de quien podría destruir, pero decide no hacerlo. La paciencia del que no puede defenderse, en cambio, se interpreta como resignación. La diferencia es invisible para ti y evidente para ellos. Por eso te miden por tu reacción, no por tu razón. Te provocan con pequeñas faltas de respeto para probar tu tamaño. Un comentario, una broma, una interrupción, una promesa incumplida. No siempre con intención consciente, a veces por costumbre social, como los animales que se empujan para definir jerarquías. Si tú lo dejas pasar una vez, el cerebro ajeno aprende. Se puede. Si lo dejas pasar 2 veces, se convierte en norma. Y cuando por fin explotas, ya no eres el digno, eres el exagerado. Te colocan el papel de villano por no haber defendido tu límite cuando era pequeño. El mundo es un teatro que castiga la incoherencia. Si pasas meses tragando y un día muerdes, nadie interpreta tu mordida como justicia, la interpretan como locura. Porque tú mismo educaste a los demás a creer que no mordías. Esa es la trampa. Tu silencio no crea paz, crea expectativa de sumisión. Y esa expectativa es una cadena. Luego te preguntas, ¿por qué no te toman en serio? ¿Por qué te asignan más trabajo? ¿Por qué te consultan al final? ¿Por qué tu opinión es decorativa? Te midieron como accesorio, porque te presentaste como accesorio. Existe un tipo de poder que no necesita elevar la voz. El poder de cortar acceso. La mayoría teme perder aprobación, teme ser visto como frío, teme que lo llamen orgulloso.
Así los domestican, así los mantienen disponibles, porque el miedo a ser malinterpretado es una correa. El que teme ser malinterpretado se vuelve esclavo del relato ajeno. Y el relato ajeno siempre te reduce, porque una persona solo te concede el tamaño que no amenaza su ego. La gente no quiere verte grande si tu grandeza les recuerda su pequeñez. Y aquí entra otra crueldad. Muchos te medirán de forma injusta no porque te odien, sino porque te necesitan pequeño para sentirse seguros. Te empujan hacia abajo con bromas, con indiferencia, con consejos dulces que son veneno. Sé más humilde, no seas tan intenso, no te lo tomes personal. Traducción real. No nos incomodes con tu ambición, no nos obligues a crecer, quédate manejable, y si tú obedeces, te aplauden. El aplauso es la caricia del amo. Si esta verdad te sacude, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene no es motivación, es un manual de guerra interna. El primer paso para romper la medición injusta es aceptar que no te están evaluando, te están ubicando. Te ubican en una escala social para saber qué tan fácil es pedirte, exigirte, ignorarte, usar tu tiempo. Y esa ubicación se decide por la resistencia que ofreces. No resistencia agresiva, sino resistencia digna. La dignidad es resistencia silenciosa. Observa cómo tratan a quien pone límites sin drama. No le llaman conflictivo, le llaman serio, le llaman directo. Le llaman difícil solo en voz baja, porque en voz alta se arriesgan a ser corregidos. En cambio, al que evita el choque lo llaman buena gente, y esa etiqueta es una prisión. Buena gente significa no hará escándalo si lo pisamos. Buena gente significa siempre estará. Buena gente significa podemos pedirle otra vez. Y tú, creyendo que te elogian, aceptas la corona de víctima voluntaria. El error mental también vive dentro de ti. Tú mides tu valor por tu intención. Te dices, yo quise ayudar, yo no quería pelear, yo solo quería armonía. Pero el mundo mide tu valor por tu resultado. Si te respetan, si te escuchan, si tus límites se sostienen. La intención no existe fuera de tu cabeza. Lo que existe es la señal, y quien domina las señales, domina la sala. No se trata de convertirte en un tirano, se trata de dejar de ser un rehén. El rehén siempre negocia su dignidad por migajas de aceptación. El libre prefiere el silencio a la humillación, prefiere ser malinterpretado a ser usado, prefiere perder a quien solo lo quería domesticado. Ese es el precio de la autoridad, tolerar la incomodidad de no gustarle a todos, porque el que intenta gustarle a todos termina gustándole solo a los que lo consumen. Hay una mentira elegante que te enseñaron desde niño. Si eres bueno, el mundo será bueno contigo. Esa frase ha destruido más almas que la pobreza, porque convierte la bondad en contrato, y el mundo no firma contratos morales. El mundo prueba, mide, empuja, y si tú respondes con docilidad, te asignan el rol de soporte. No te odian, te usan. La gente rara vez se despierta pensando en hacer daño, se despierta pensando en conseguir lo que quiere con el menor costo posible. Si tú eres el camino barato, te tomarán. El problema no es que seas noble, el problema es que tu nobleza sea gratuita. Lo gratuito se desprecia, no por maldad, sino por naturaleza humana. Lo que llega sin esfuerzo se siente sin valor. Por eso el respeto no se mendiga, se administra. Y administrar respeto significa distribuir tu atención como si fuera oro, porque lo es. Tu atención es vida, tu tiempo es sangre. Y si lo derramas por cualquiera, te tratan como un cuerpo que no duele. Los demás te miden también por tu relación con el deseo. Si deseas demasiado ser aceptado, tu mirada lo suplica. Si deseas demasiado ser amado, tu voz se encoge. Si deseas demasiado evitar conflictos, tu cuerpo se inclina.
El deseo descontrolado te vuelve transparente. Te conviertes en alguien predecible y lo predecible se manipula. La manipulación no siempre viene con maldad, a veces viene con sonrisas y excusas, pero el resultado es el mismo. Tú cedes, ellos ganan. Tú te desgastas, ellos se acostumbran. Aquí está la paradoja. El respeto llega cuando ya no lo ruegas, porque al dejar de rogar, comunicas que tu valor no depende de su validación. Y esa independencia asusta y atrae. Asusta a quien quería dominarte. Atrae a quien reconoce fuerza. El poder social no es el poder de gritar, es el poder de no necesitar. El que no necesita puede elegir, y el que elige marca el ritmo. Si quieres seguir afinando esta visión, suscríbete y deja tu like, porque esto no es una charla para dormir, es una lupa para ver el veneno cotidiano. Mira cómo cambian las relaciones cuando alguien deja de estar siempre disponible, cuando ya no responde al instante, cuando no explica todo, cuando no se ríe de lo que lo hiere. De pronto, el mundo recalcula, porque el mundo ama la comodidad, pero respeta el misterio, respeta la firmeza, respeta el límite. El error mental por el que te miden también se alimenta de tu autoimagen pública. No importa lo que digas de ti, importa lo que tu comportamiento confirma. Si te quejas de que no te valoran, pero sigues entregando sin condiciones, confirmas que aceptas ser subvalorado. Si te indignas con palabras, pero tus acciones se mantienen dóciles, confirmas que tu indignación es teatro, y la gente aprende a ignorar tu teatro. Te escuchan como se escucha la lluvia, un ruido de fondo que no cambia las decisiones. El respeto tiene un componente cruel, nace del riesgo percibido. Riesgo no significa violencia, significa consecuencia. Si al faltarte el respeto no pasa nada, lo repetirán. Si al ignorarte no pierden nada, te ignorarán. Si al usarte no pagan precio, te usarán. Las personas no cambian por moral, cambian por costo. Cuando el costo sube, la conducta cambia. Por eso, el que vive sin límites, vive sin costo para los demás. Y ese es el peor lugar, ser útil y barato. La mayoría teme convertirse en alguien duro. Pero la dureza no es crueldad, es estructura. Una estructura que impide que cualquiera entre con los zapatos sucios. Una estructura que protege tu calma, una estructura que hace que tu bondad sea una elección, no una obligación. Cuando tu bondad es elección, pesa. Cuando tu bondad es compulsión, huele a necesidad. Y la necesidad es la puerta por donde te dominan. Lo que te mide en último nivel es tu capacidad de retirarte. El que no sabe retirarse se convierte en mendigo emocional. Mendiga atención, mendiga respeto, mendiga amor. Y el mendigo, por más brillante que sea, siempre será medido como mendigo. En cambio, quien se retira sin drama comunica una verdad peligrosa. Mi vida sigue sin ti. Esa frase no necesita ser pronunciada. Se siente. Y cuando se siente, el mundo empieza a tratarte como alguien que no se compra con migajas. El juicio ajeno tiene una base simple. El que se respeta a sí mismo obliga a los demás a respetarlo, aunque sea por conveniencia. No es magia, es presión psicológica. Cuando alguien percibe que no puede torcerte sin consecuencias, cambia de tono. Cuando percibe que puedes perderlo sin temblar, se vuelve cuidadoso. Y esa es la realidad que muchos no aceptan. El respeto que recibes no siempre es admiración, muchas veces es cálculo. Pero incluso el respeto por cálculo te protege más que el cariño sin límites que te devora. El error mental por el que todos te miden, y tú ni lo notas, es creer que el mundo opera con tu moral. Tú crees que si eres justo, te tratarán con justicia. Tú crees que si eres leal, te serán leales. Tú crees que si das, recibirás.
Esa fe ingenua convierte tu corazón en un recurso explotable. El mundo no te devuelve lo que das, el mundo te devuelve lo que exiges. Y exigir no es gritar, es sostener un estándar aunque duela. Es preferir la soledad a la degradación. Es caminarte a ti mismo como prioridad. Los demás huelen cuando te abandonas, huelen cuando te traicionas por agradar, huelen cuando te adaptas demasiado rápido, porque adaptarte rápido dice, necesito pertenecer. Y el que necesita pertenecer acepta condiciones injustas con tal de no ser expulsado. Ese miedo es el collar perfecto. El poder siempre encuentra la forma de ponerle nombre bonito, flexibilidad, empatía, madurez. Pero por dentro, si te duele, no es madurez, es renuncia. Si quieres que esta verdad se convierta en fuerza y no en angustia, suscríbete y deja tu like, porque lo que te salva aquí es la lucidez. La lucidez te quita el romanticismo infantil y te devuelve la arquitectura del respeto. No estás en un cuento, estás en un tablero. Y en el tablero, la pieza que no se defiende es removida. No porque el juego sea cruel, sino porque el juego es juego. La crueldad es entrar a jugar creyendo que todos seguirán las reglas de tu corazón. Hay una diferencia entre ser pacífico y ser inofensivo. El pacífico elige no atacar. El inofensivo no puede. El mundo respeta al pacífico, desprecia al inofensivo. Y tú debes decidir qué imagen estás emitiendo. Porque tu imagen no es un adorno, es un contrato silencioso con la realidad. Si emites inofensividad, atraes depredadores pequeños, gente que no es fuerte pero necesita sentirse fuerte sobre alguien. Si emites paz con filo, atraes respeto. No necesitas amenazar, basta con no ceder tu centro. Este es el núcleo que nadie te dice. Cuando te miden, en el fondo buscan una respuesta a una sola pregunta. ¿Cuánto cuesta faltarte el respeto? Si la respuesta es nada, te comprarán barato. Si la respuesta es pérdida de acceso, incomodidad, distancia, te tratarán con cuidado. No porque se vuelvan santos, sino porque el costo los educa. La educación más efectiva en el mundo no es la predicación, es la consecuencia. Y ahora, la parte que duele. Muchas de tus relaciones actuales existen porque tú aceptaste ser medido bajo. No siempre por debilidad, a veces por amor, por miedo, por cansancio. Pero el hecho queda, aceptaste condiciones. Y quien aceptó condiciones injustas una vez tiene que pagar el precio de romperlas después. Ese precio es tensión, es incomodidad, es la pérdida de quienes solo estaban contigo por lo fácil que eras. Y sí, se irán, porque no amaban tu esencia, amaban tu disponibilidad. El respeto real nace cuando tu presencia no se negocia, cuando no te explicas de más, cuando no te rebajas para ser aceptado, cuando tu sí es raro y tu no es tranquilo, cuando tu silencio no es miedo, es decisión. Cuando tu amabilidad no es un disfraz para ser querido, es un gesto de poder. Eso cambia todo. Porque entonces el mundo no te mide por tu apariencia de bondad, sino por tu consistencia interna. Y la consistencia interna es una pared que pocos se atreven a golpear. El que domina esta lógica deja de ser víctima de la medición ajena. No porque controle las mentes de los demás, sino porque controla el precio de acceso a su vida. Y quien controla acceso, controla respeto. Quien controla respeto, controla destino. Esa es la ley no escrita que siempre estuvo ahí, mirándote, mientras tú pedías ser comprendido. La mayoría de las personas no te mide para conocerte, te mide para decidir qué puedes sacar de ti. Esa es la verdad que corta la piel, porque destruye la fantasía de que el mundo es una reunión de almas nobles buscando comprenderse. No. Es un mercado emocional donde cada uno compra estatus, calma, compañía, sexo, validación,
acceso y paga con lo mínimo indispensable. Cuando tú te presentas como oferta abundante, el precio cae. Cuando te presentas como algo que no se consigue fácil, el precio sube. Y el precio en este mercado se llama trato. El error mental por el que te encogen tiene una raíz. Te ven disponible. Disponible a explicar. Disponible a perdonar. Disponible a esperar. Disponible a ceder. Disponible a quedarte incluso cuando te lastiman. La disponibilidad constante es una confesión silenciosa. No tengo mejores opciones. Y el mundo, que huele la necesidad con una precisión animal, decide entonces que puede empujarte un poco más. Un poco más hoy, un poco más mañana. Nadie te rompe de golpe. Te desgastan por cuotas. Te cobran en microhumillaciones, en pequeñas invasiones, en demandas disfrazadas de favor. Aquí aparece la estrategia más sucia de la vida social. La gente prueba tu frontera con una sonrisa. Te quitan minutos, te cambian planes, te hablan por encima, te hacen sentir culpable por defenderte. Y cuando tú lo permites, ellos se sienten autorizados. No lo llaman abuso, lo llaman confianza. No lo llaman desprecio, lo llaman broma. Porque el lenguaje es el maquillaje del poder. Una falta de respeto vestida de humor se vuelve aceptable para el grupo. Y si tú reaccionas, te conviertes en el problema. El mundo adora ese truco, convertir a la víctima en exagerada para que el agresor parezca inocente. Y entonces tú cometes el segundo error, más letal todavía. Intentas ser comprensible, intentas explicar por qué te duele, intentas demostrar que no eres débil, intentas justificar tu límite como si necesitaras permiso para tenerlo. En ese momento, ya perdiste la batalla invisible, porque el que se justifica se coloca debajo. El que se explica demasiado confiesa que teme perder aprobación. Y cuando alguien sabe que temes perder su aprobación, te tiene en las manos. Así nace la obediencia moderna, no con cadenas, sino con necesidad de ser aceptado. Si este golpe te despierta, suscríbete y deja tu like. Porque este canal no es para quienes buscan caricias, es para quienes aceptan mirar la estructura del poder sin llorar. Tu dignidad no se defiende con discursos, se defiende con decisiones que incomodan. No hay respeto sin incomodidad. Quien te respeta, a veces, es quien no puede obtenerte fácil. Y eso te duele porque querías ser amado por dar mucho. Pero el amor que se compra con entrega total suele ser amor barato, amor de consumo, amor que dura mientras sigas pagando con tu paz. Fíjate en cómo se construye el rango social sin palabras. El rango no lo da el dinero únicamente, aunque ayuda. Lo da la capacidad de decir no sin culpa. Lo da la capacidad de retirarse sin explicar. Lo da la capacidad de soportar el silencio ajeno sin correr a reparar. Porque el que corre a reparar siempre será medido como subordinado emocional. En cambio, quien tolera la incomodidad de no gustar, de no ser aplaudido, se vuelve alguien que no se compra. Y el que no se compra, se respeta, incluso por quienes no lo aman. Aquí es donde muchos se confunden y se vuelven caricatura. Creen que para ser respetados deben volverse fríos, crueles, arrogantes, y no. La crueldad es inseguridad con dientes. La arrogancia es miedo disfrazado de superioridad. El respeto verdadero nace de un centro quieto, de una firmeza sobria. Cuando eres firme sin rabia, creas una autoridad que no necesita teatro. Tu calma se vuelve amenaza para quien vive de provocar y refugio para quien busca orden. Esa calma es cara, y lo caro se trata con cuidado. La gente te mide también por la forma en que gestionas la culpa. La culpa es una herramienta de control. Te hacen sentir egoísta por defender tus límites, te llaman insensible por no ceder, te acusan de cambiar cuando dejas de aceptar migajas. Y tú, si no entiendes el juego, vuelves a tu antiguo papel para recuperar la paz.
pero esa paz es falsa, es paz de esclavo, paz comprada con tu propio desprecio, porque cada vez que traicionas tu límite, te pierdes un poco. Y cuando te pierdes, el mundo te mide menos. Nadie respeta a quien se abandona. La medida final, la que decide todo, es esta. Te respetas cuando nadie te mira, porque ahí nace la señal auténtica. Si tú te traicionas en privado, esa traición se filtra en tu postura, en tu voz, en tu mirada. El cuerpo no puede mentir mucho tiempo. La vergüenza interna se convierte en pequeñas sumisiones externas, y el mundo las detecta, no con conciencia, sino con instinto. Por eso, no busques que te entiendan. Busca ser imposible de tratar mal sin costo, no con amenazas, sino con distancia, no con gritos, sino con retirada, no con violencia, sino con consecuencia. La consecuencia es el idioma que todos comprenden. La consecuencia convierte tu valor en realidad, no en poesía. Y cuando tu valor es realidad, el mundo ajusta su balanza. La tragedia es que muchos descubren esto tarde, cuando ya están llenos de resentimiento. El resentimiento es la prueba de que viviste por debajo de ti mismo demasiado tiempo. Es la factura de cada sí que debió ser no. Es la deuda acumulada con tu dignidad. Y esa deuda, si no la miras, te consume, te vuelve ácido, te roba la alegría, te hace odiar a los demás cuando, en el fondo, te odias por no haberte defendido. Aquí está la salida. Entender que el respeto no se pide, se instala. Se instala como una puerta cerrada con llave. Quien quiera entrar, que toque bien. Quien quiera pasar, que pague con trato digno. Y si no paga, se queda afuera. Suena duro, pero es limpio. Es más humano que permitir el abuso y luego explotar. Porque explotar es perder control. Y quien pierde control confirma ante el mundo que su centro es frágil. Ahora mira el fenómeno más silencioso. No te miden solo por cómo reaccionas al golpe, te miden por cómo reaccionas al elogio. El elogio es otra prueba. Te lanzan aprobación para ver si te vuelves dependiente. Te dan una migaja de reconocimiento para medir si con eso te compras. Y si tú te inflas, si cambias tu conducta por una palmada, te vuelves domesticable. El domesticable es aquel cuyo valor cambia según la voz externa. Y quien depende de la voz externa vive con correa. Muchos creen que la trampa es la crítica. No. La crítica es visible. La trampa perfecta es el cariño condicionado. Es el afecto que aparece cuando obedeces y desaparece cuando te afirmas. Es la sonrisa que te premia por ceder. Es el silencio que te castiga por poner límites. Es el grupo que te incluye mientras seas útil y te excluye cuando te vuelves serio. Esa es la política real de la vida social. Premios y castigos emocionales para moldearte sin que lo notes. Y como tú quieres pertenecer, aceptas el molde, y una vez moldeado, te miden por la forma que te impusieron. El error mental aquí es creer que pertenecer vale más que respetarte. Pertenecer se siente como supervivencia, porque el rechazo duele como una herida antigua. El cerebro lo vive como amenaza. Por eso cedes. Por eso te callas, por eso sonríes cuando te desprecian. Pero el precio es alto. Cada concesión reduce tu presencia. Y cuando tu presencia se reduce, la gente se atreve a reducirte más. Es una pendiente, no se detiene sola. Si quieres escuchar la verdad completa, suscríbete y deja tu like, porque aquí vamos a decir algo que ofende a los ingenuos. Muchas personas no te aman. Aman tu función, aman lo que haces por ellos, lo que les das, el lugar que ocupas para su comodidad. Cuando cambias, dicen que te volviste diferente, como si ser diferente fuera traición. Pero lo que realmente duele es que ya no pueden usarte igual. Y ese dolor ajeno lo disfrazan de moral. Te critican por ser firme, te llaman egoísta, te dicen que estás cambiando para peor.
Esa acusación es el último intento de devolverte al corral. Aquí entra el punto más filosófico y más cruel. El respeto es una forma de miedo refinado. No miedo a tu violencia, sino miedo a tu consecuencia, a tu autonomía, a tu capacidad de irte. El mundo respeta al que puede irse, porque el que puede irse no depende, y el que no depende no se compra. Esa capacidad de irse es la verdadera riqueza. Más que dinero, más que fama, más que talento, porque el talento sin autonomía se alquila. La autonomía convierte tu talento en trono. La gente te mide por tu hambre. Hambre de amor, de aprobación, de validación, de pertenencia. Y el hambriento es peligroso para sí mismo. Acepta cualquier alimento. Come migajas y las llama banquete. Se convence de que aguantar es amor, de que ceder es madurez, de que soportar es virtud. Pero soportar no es virtud cuando te rompe. Es complicidad con tu propia destrucción. La virtud, en el mundo real, es sostenerte incluso cuando te tiembla el corazón. La medida más precisa que hacen de ti es esta: ¿qué haces cuando te ignoran? El ignorado con dignidad se vuelve misterio. El ignorado con desesperación se vuelve ruido. El ruido molesta y se aparta. El misterio intriga y se respeta. Y aquí se revela la ironía. Cuanto más persigues, menos vales. Cuanto menos mendigas, más te miran. No porque el mundo sea justo, sino porque el mundo sigue la lógica del deseo. Lo fácil se toma sin cuidado, lo difícil se trata con reverencia. Te han dicho que el ego es malo, pero lo que destruye no es el ego, es la falta de eje. Sin eje, tu ego se convierte en hambre. Con eje, tu ego se convierte en estructura. El eje es lo que te permite caminar sin rogar. Y esa estructura se nota en los detalles, en cómo respondes sin prisa, en cómo miras sin pedir permiso, en cómo callas sin sentirte culpable. El silencio del que se respeta es pesado, ocupa espacio. No es vacío, es presencia. Este es el punto donde muchos se traicionan por nostalgia. Extrañan la versión de sí mismos que era aceptada por todos. No era aceptación, era consumo. Extrañan la comodidad de ser necesarios, de ser útiles, de ser el bueno. Pero el bueno sin frontera termina siendo el cansado, el resentido, el invisible. Y la invisibilidad es peor que el rechazo, porque en el rechazo al menos existes. En la invisibilidad te conviertes en mueble. La gente te mide por tu capacidad de sostener un no, aunque te miren raro. Te mide por tu capacidad de no correr a justificarte cuando alguien se ofende. Te mide por tu capacidad de no negociar tu dignidad por una sonrisa. Y cuando ven que no lo haces, cambian. Algunos se acercan con respeto, otros se alejan con resentimiento. Ambas cosas son victoria, porque el resentido que se aleja te libera. La vida se vuelve más limpia cuando desaparece la gente que solo te quería pequeño. El último veneno es este: querer que te traten bien sin estar dispuesto a perder a quien te trata mal. Si no estás dispuesto a perder, ya perdiste. El mundo lo sabe, y quien lo sabe, te mide bajo. En cambio, cuando estás dispuesto a perder, recuperas tu tamaño. Recuperas ese espacio interno donde ya no suplicas. Y cuando dejas de suplicar, sucede lo impensable. El mundo empieza a escucharte sin que levantes la voz. Porque ahora tu presencia dice una frase que aterra y ordena: conmigo. ¿El trato es digno o no hay trato? Llega un punto en que ya no es el mundo quien te mide. Eres tú quien se entrega a la medida que te impusieron. Ahí está la dominación perfecta, cuando el carcelero ya no necesita vigilar porque el prisionero aprendió a cerrar su propia puerta. Te dices que no es tan grave, que no vale la pena pelear, que mejor fluir. Pero esa palabra, fluir, muchas veces es el nombre elegante de tu rendición. Porque fluir sin dirección es ser arrastrado, y el que es arrastrado termina donde otros deciden.
El juicio ajeno se vuelve destino cuando tú lo conviertes en identidad. Te llaman tímido y actúas tímido. Te llaman complaciente y te vuelves complaciente. Te llaman bueno y te obligas a ser bueno incluso cuando te humillan. Así nace una máscara que te asfixia, la máscara de lo que esperan de ti. Y cuanto más tiempo la usas, más caro se vuelve quitártela, porque la gente ya no se relaciona contigo, se relaciona con el beneficio que les das. Entonces tu cambio amenaza su comodidad, y lo que amenaza la comodidad provoca guerra, aunque sea una guerra pasiva, hecha de silencios, de críticas, de distancia, de veneno suave. La sociedad entera está construida sobre esta mentira colectiva, que el valor es lo que dices de ti. No. El valor es lo que sostienes cuando te presionan. En un mundo lleno de discursos, la única verdad es la conducta, y tu conducta, durante años, quizás ha dicho, puedo esperar, puedo soportar, puedo ceder. Ha sido el lugar donde otros descargan su caos y luego se van a dormir tranquilos. Tú quedas despierto, rumiando injusticias, preguntándote qué hiciste mal. No hiciste nada mal en términos morales. Lo que hiciste fue no entender el idioma del poder. El idioma del poder es simple. Lo que no castigas, lo permites. Y lo que permites, lo promueves. Esa frase es un cuchillo porque te obliga a mirar tu parte del juego. No para culparte, sino para devolverte el control. Nadie puede instalarte un rol sin tu colaboración repetida. La primera vez puede ser accidente. La segunda es prueba. La tercera es acuerdo. Y el acuerdo más común es el acuerdo del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a que te llamen duro, miedo a que te odien. Pero el odio ajeno no te mata. Lo que te mata es tu propia cobardía sostenida. Si quieres seguir descendiendo conmigo hasta la raíz, suscríbete y deja tu like ahora, porque aquí no vas a encontrar consuelo, vas a encontrar dominio. El mayor poder que puedes conquistar es dejar de negociar tu valor con ojos ajenos, porque la negociación constante te convierte en actor y actuar cansa. Cansa tanto que un día ya no sabes quién eres sin la aprobación. Entonces buscas aplauso como un adicto busca su dosis. Y el mundo, que siempre explota al adicto, te vende migajas a precio de oro. Mira cómo se te mide en los detalles más pequeños. Cuando llegas, te hacen espacio o te dejan a un lado. Cuando hablas, te escuchan o te interrumpen. Cuando propones, te consideran o te toleran. Esos gestos son termómetro. Pero el termómetro no se rompe golpeándolo, se cambia el clima, y el clima lo cambia tu postura interna. La postura interna no es una frase motivacional, es la decisión silenciosa de no regalarte. La gente respeta al que se elige a sí mismo. Elegirse no significa egoísmo infantil, significa que tu vida tiene dueño, significa que tu tiempo tiene guardia, significa que tu atención no es un buffet. En un mundo donde todos mendigan atención, quien la administra se vuelve soberano. Por eso el control del acceso es la forma más pura de poder. No necesitas dominar a nadie, solo necesitas dejar de ser dominado por la necesidad de gustar. La consecuencia de cambiar el clima es dura. Algunos se ofenden. Se ofenden porque su versión de ti era cómoda. Se ofenden porque tu dignidad los obliga a recordar que ellos también podrían vivir con dignidad. Y eso les da vergüenza. Entonces, atacan. No siempre con insultos, a veces con victimismo. Ya no eres el mismo, te crees mucho, te volviste frío. Esas frases son la cuerda con la que intentan devolverte a tu celda. Y aquí aparece tu examen final. ¿Volverás a la celda para que dejen de molestarte o sostendrás tu libertad aunque murmuren? La libertad no es sentirte bien. La libertad es soportar el malestar de ser fiel a ti mismo. Porque ser fiel a ti mismo te enfrenta a una realidad.
No todos te quieren por quien eres, sino por lo que toleras. Cuando dejas de tolerar, se van. Y su partida revela la verdad que siempre estuvo escondida. Esa verdad duele, pero limpia. Y lo limpio, aunque duela, te devuelve energía. Hay un nivel más profundo. La gente te mide por tu relación con el resentimiento. El resentido es fácil de controlar porque reacciona. Le tocas la herida y salta. Le das un poco de atención y se calma. Lo subes y lo bajas como un ascensor emocional. En cambio, el que no vive resentido, el que vive centrado, no es manipulable. No porque sea perfecto, sino porque no entrega su volante. Un ser humano centrado no mendiga reparación. Exige trato digno o se retira. Esa ecuación es aterradora para quienes viven de tenerte cerca sin respetarte. Al final, lo que estás construyendo es una presencia que no necesita convencer. Una presencia que, con solo estar, establece reglas. Y esas reglas no se anuncian como amenaza, se sienten como frontera. La frontera se siente en el silencio, en la pausa, en la falta de prisa por demostrar. El que se apresura a demostrar se declara en deuda. El que no se apresura se declara entero. Y el entero siempre será medido más alto. El poder más invisible no es el que se impone, es el que se asume. Cuando asumes poder, dejas de pedirlo. Y cuando dejas de pedirlo, la gente cambia su forma de mirarte porque ya no te percibe como candidato, sino como realidad. La mayoría vive esperando que alguien les otorgue autoridad, un cargo, un título, una invitación, una señal del universo. Mientras esperan, se comportan como súbditos y el mundo, que no regala tronos, los mantiene abajo. Pero el que entiende la mecánica se adelanta. Se comporta como alguien que se respeta y obliga a los demás a decidir si aceptan esa nueva ley. Aquí está el corazón del error mental. Te miden por el permiso que pareces necesitar. Si pareces necesitar permiso para hablar, te miden pequeño. Si pareces necesitar permiso para irte, te miden pequeño. Si pareces necesitar permiso para tener límites, te miden pequeño. Porque el que necesita permiso está pidiendo que lo coloquen. Y quien pide ser colocado, acepta ser colocado. En cambio, quien actúa desde un centro sin pedir autorización se convierte en referencia. No porque sea superior, sino porque es estable. La estabilidad es rara y lo raro se valora. Pero hay un enemigo final, más peligroso que la gente, tu propia nostalgia por ser querido sin condiciones. Esa nostalgia te empuja a retroceder cada vez que tu firmeza crea distancia. Quieres recuperar la calidez antigua, aunque esa calidez fuera el calor de una jaula. El mundo sabe usar esa nostalgia. Te ofrece un poco de cercanía cuando vuelves a ceder como premio. Y así te entrenan como se entrena a un animal. Recompensa cuando obedeces, frío cuando te afirmas. Esta es la ingeniería emocional más común y más ignorada. No sucede en palacios, sucede en conversaciones, en grupos, en parejas, en familias. Si quieres blindarte contra esa ingeniería, suscríbete y deja tu like, porque aquí la defensa no es gritar, es ver. Ver rompe el hechizo. Cuando ves el patrón, ya no te atrapa, porque el patrón depende de tu ceguera, depende de que creas que el afecto es espontáneo cuando es condicionado. Depende de que creas que te retiraron amor cuando en realidad te retiraron acceso. El amor real no se retira como castigo. Lo que se retira como castigo es el privilegio de sentirte cómodo mientras me usas. El mundo también te mide por tu relación con el tiempo. El que entrega su tiempo sin filtro es medido como servidor. El que protege su tiempo es medido como alguien con vida propia. Y la vida propia genera respeto porque implica opciones. Si tienes opciones, no dependes. Si no dependes, no te compran. El tiempo es la señal más fuerte de estatus, porque el tiempo es lo único que no vuelve.
Cuando tú lo regalas a quien te trata mal, dices, mi vida vale poco. Y aunque lo digas con actos y no con palabras, el mensaje llega. Ahora entra el punto más incómodo. No basta con querer respeto. Debes estar dispuesto a ser malinterpretado. La gente, cuando pierde control sobre ti, busca un relato para justificar su incomodidad. Te llamarán orgulloso porque no te dejas. Te llamarán frío porque ya no mendigas. Te llamarán calculador porque ahora eliges. Y tú tendrás la tentación de explicar que no es así, de demostrar que sigues siendo bueno. Pero esa explicación es el retorno de la cadena. Quien necesita ser entendido por todos se entrega a la multitud. Y la multitud siempre te mide hacia abajo para sentirse arriba. Ser malinterpretado es el impuesto del poder. Y es un impuesto que se paga con silencio. El silencio, cuando nace de un centro fuerte, es una declaración. Dice, no negocio mi verdad con tu confusión. No necesito tu aprobación para existir. Ese silencio es temible porque corta el combustible del manipulador. El manipulador necesita tu reacción, necesita tu culpa, necesita tu explicación. Cuando no la obtiene, se queda con su vacío, y el vacío lo enoja, pero su enojo ya no es tu cárcel. Aquí se revela la forma más elegante de dominio, la sobriedad emocional. No responder a cada provocación, no perseguir cada afecto, no mendigar cada conversación. El que es sobrio se vuelve inaccesible para el drama, y la gente que vive de drama no soporta lo inaccesible. Te dirán que te crees superior. En realidad, solo dejaste de ser su juguete. El juguete, cuando se rompe, ya no sirve, y para ellos, tú eras un juguete. En el fondo, todo se reduce a una ecuación brutal. Te miden por lo que aceptas como normal. Si aceptas migajas como normal, eso serás. Si aceptas respeto como normal, eso exigirás. La normalidad no es neutral. Es una religión, y la religión se impone con repetición. Repetiste ceder, repetiste callar, repetiste perdonar sin precio, y construiste una normalidad donde tu dignidad era opcional. Ahora, si quieres romperla, tendrás que repetir lo contrario con la misma constancia, no como ejercicio, sino como identidad nueva. La identidad nueva no se anuncia, se encarna. No dices, ahora me respeto. Actúas como alguien que se respeta. No amenazas con irte. Te vas cuando corresponde. No prometes límites. Los sostienes. Y en ese sostener se forma un aura que la gente siente. Algunos la odiarán porque revela sus abusos. Otros la admirarán porque revela un camino. Y tú, si eres inteligente, no buscarás agradar a ninguno. Buscarás ser dueño de ti mismo, porque el dueño de sí mismo ya no es medido por cualquiera. Es él quien mide al mundo. Al final, todo se decide en un instante que casi nadie respeta. El instante en que eliges tu precio. No el precio que dices en voz alta, sino el que tu conducta firma en silencio. La vida no te mide por tu potencial, te mide por tu estándar. Y tu estándar se revela cuando tienes que perder algo para sostenerte. Porque sostenerte siempre cuesta. Si no cuesta, no es firmeza, es comodidad. La comodidad es el opio de los dóciles. Te mantiene calmado mientras te vuelven pequeño. El error mental por el que todos te miden y tú ni lo notas es creer que el respeto se acumula. Como si fuera una cuenta bancaria. Hoy cedo un poco, mañana me lo compensan. Hoy aguanto, mañana me valoran. Hoy me callo, mañana me escuchan. Esa lógica es infantil. El respeto no se acumula, se actualiza. Cada interacción lo sube o lo baja. Cada vez que toleras una falta de respeto, lo bajas. Cada vez que sostienes tu límite sin drama, lo subes. Y como se actualiza, el mundo siempre está mirando la versión más reciente de ti, no tu historia completa, no tus sacrificios pasados, no tu dolor invisible.
Por eso tantos terminan con una amargura silenciosa. Dieron años y recibieron desprecio. Y entonces piensan que el mundo es injusto. No, el mundo fue coherente con la señal que tú repetiste. Repetiste entrega sin costo. Repetiste perdón sin consecuencia. Repetiste presencia sin filtro. Y el mundo concluyó lo obvio. Eso no vale tanto porque lo tiene siempre. La abundancia mata el valor, la escasez lo despierta. Y la escasez aquí no es jugar a desaparecer para manipular. Es simplemente dejar de regalarte a quien no te honra. La última frontera de tu libertad es tu tolerancia a estar solo. Quien no tolera la soledad, tolera cualquier trato. Esa es la esclavitud más común, no estar encadenado a una persona, sino a la idea de no perderla. Porque cuando el miedo a perder domina, el otro lo siente. Y cuando lo siente, te mide abajo. No necesita odiarte, solo necesita saber que no te irás. El que sabe que no te irás, ya no cuida su tono, ya no cuida sus promesas, ya no cuida tu dignidad. Te guarda como propiedad emocional. Si quieres sellar este aprendizaje con fuego, suscríbete y deja tu like, porque este es el punto donde muchos se mienten para volver al sueño. Dicen que prefieren la paz, pero es miedo. Dicen que son comprensivos, pero es dependencia. Dicen que perdonan, pero es terror a la ruptura. La vida te pide una cosa para cambiar tu destino: que prefieras tu respeto a tu comodidad. Cuando lo prefieres, todo se reordena. El mundo no se vuelve más amable, se vuelve más cuidadoso contigo, y eso basta para respirar. La gente te medirá siempre, no puedes evitarlo, pero sí puedes decidir con qué regla se permite medir. Si te miden con la regla de tu necesidad, serás pequeño. Si te miden con la regla de tu estándar, serás sólido. El estándar no es una lista de exigencias arrogantes, es una línea que no se cruza, una línea que no se negocia con lágrimas, ni con rabia, ni con nostalgia. Esa línea es tu templo. Quien la pisa, sale. Quien la honra, entra. Así de simple, así de limpio. Si llegaste hasta aquí, comenta límite y dime cuál fue la falta de respeto que más tiempo toleraste sin darte cuenta. Y aquí aparece el secreto que pocos soportan escuchar. El respeto no llega cuando te vuelves perfecto, llega cuando te vuelves peligroso de perder. Peligroso de perder no por manipulación, sino por valor real, porque tu vida es plena sin ellos, porque tu tiempo es valioso, porque tu presencia no es gratis, porque tu calma no se compra con promesas. Ese tipo de persona cambia la dinámica de cualquier relación. No mendiga, no ruega, no persigue, está. Y si no hay trato digno, se va. Esa posibilidad de irse es el eje que vuelve ridículo cualquier intento de reducirte. Quien entiende esto, deja de vivir como acusado. Deja de explicarse como si debiera defensa. Deja de sonreír para que no lo abandonen. Deja de ponerse pequeño para no provocar envidias, porque la envidia ajena es una cárcel cuando tú la respetas demasiado. El mundo no te dará permiso para ser grande, el mundo te probará y tú decidirás si te encoges o te mantienes. Mantenerte no es un acto heroico, es un acto cotidiano, no traicionarte en lo pequeño, porque lo pequeño construye lo grande. La vida te mide por tu relación con la verdad. La verdad no es lo que dices, es lo que sostienes. Sostener la verdad significa aceptar pérdidas. Y las pérdidas, cuando se eligen por dignidad, se convierten en purificación. Pierdes lo que te usaba, pierdes lo que te confundía, pierdes lo que te mantenía disponible. Y con esa pérdida recuperas algo que vale más, tu mirada limpia. Una mirada que no busca permiso, una mirada que no baja, una mirada que ya no negocia su lugar. La ironía final es que, cuando por fin te eliges, la gente empieza a tratarte mejor sin que lo pidas. No porque hayan aprendido moral, sino porque el costo cambió.
porque tu presencia ya no es un recurso saqueable, es una presencia con puerta, y las puertas, cuando son reales, cambian el comportamiento de cualquiera, hasta del que te despreciaba, incluso del que te usaba, porque ahora entiende que hay algo que perder. Así termina la ceguera. El mundo te mide por lo que toleras, y tú dejaste de tolerar. Dejaste de confundir amor con aguante, dejaste de confundir paz con sumisión, dejaste de confundir ser bueno con ser disponible, y en ese acto, sin gritos, sin espectáculos, sin discursos, te convertiste en tu propia ley. Y cuando un hombre es su propia ley, el mundo puede mirarlo, puede juzgarlo, puede murmurar lo que quiera, pero ya no puede reducirlo.